Muy buenos días, tardes o noches. Los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco de la Ingeniería en Gestión Empresarial les hablaremos acerca del taller de presaberes de la escasez económica. Los integrantes Dionisio Corbera Diego, Orgen Galloso Daniela, Soto Ortega Mariana y su servidora Gómez Zurita Abigail. Para dar inicio, hay que tener en cuenta que la economía ha estudiado la escasez a lo largo del tiempo en sus escuelas económicas. Ha estudiado cómo los individuos y las sociedades enfrentan la escasez y la forma en la que deciden emplear estos recursos disponibles. Es un hecho que sobresale en el estudio de la economía que las necesidades y los deseos de las personas por bienes y servicios exceden la capacidad de la sociedad para producirlos con los recursos disponibles, por lo que se dice que los recursos son escasos. En economía, escasez no significa que no haya, sino que hay muy poco en comparación a las necesidades y deseos que las personas. Iniciamos con la Escuela de Salamanca. En este contexto, su principal característica que engloba mucho a la escuela fue su preocupación por la ciencia económica y los problemas sociales y económicos que existían en su época. Sus miembros no eran economistas puros, eran moralistas, por lo que su problemática social y económica se trataba siempre desde una perspectiva ética. En relación con cuestiones relacionadas con el dinero, el valor y el precio, siempre destacaron Martín de Azpilicueta, Luis de Alcalá y Luis de Molina. Martín se interesó especialmente por los efectos que produjo en la economía española la llegada de metales preciosos, constatando que en aquellos lugares donde no llegaban los mismos, o al menos lo hacían en cantidades más pequeñas, los precios de los productos se mantenían bajos. Desarrolló, por tanto, una teoría del valor escasez que sería precursora de la teoría cuantitativa del dinero, señalando que los metales preciosos, al igual que cualquier otra mercancía, cuanto más abundantes eran, menos valor tenían. Ahora, la escuela austríaca se me hace que se complementan súper bien. Explica que los precios no son arbitrarios ni caprichosos. Los precios se forman en cada intercambio cuando las personas intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Si un recurso es escaso, será más caro, y si es abundante, será más barato. Por ejemplo, si el gobierno exige a los vendedores de carne que su precio sea bajo, el incentivo para producir carne se reduce, y en consecuencia habrá menos de este recurso, y con ello más escasez y mayor precio futuro. De un periodo a otro, el gobierno tendrá que ir incrementando los niveles de intervención, lo cual solo agravará la problemática de precios. También hablaremos sobre una escuela del pensamiento económico muy importante, que es la economía institucional. La economía institucional dice que la escasez es el mercado para la economía neoclásica. Básicamente, el concepto del mercado es un ámbito abstracto del intercambio económico impresional de bienes económicos por medio de transacciones voluntarias basadas en igualdad y condición. También dice que es la competencia base del enfoque teórico de la elección que está detrás de la microeconomía. Pues un claro ejemplo en que tú más consumes un producto, mayor va a ser su escasez y su demanda detrás de ese producto. También hablaremos sobre la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago dice que es el comportamiento de los mercados económicos y de la escasez es la manera en que los cambios afectan al precio de los bienes y los salarios. La Escuela de Chicago postula 5. La oferta y la demanda son los principales determinantes del precio y de los bienes y los salarios. Postulación número 2. Los salarios se determinan principalmente por la oferta y la demanda del trabajo. Postulación número 3. Los precios de los bienes y los salarios se mueven en respuesta a los cambios de la oferta y la demanda. Postulación número 4. Los cambios en los salarios reflejan los cambios en los costos de producción. Postulación número 5. Los precios de los bienes se determinan por la relación entre la oferta y la demanda. Claramente un claro ejemplo que se puede dar fue cuando se inició la pandemia, que hubo una gran escasez de papel de baño como de cubrebocas y su demanda aumentó mucho, como también su precio y la producción que estaban haciendo en ese entonces, como lo pudimos ver de papel baño y cubrebocas. Escuela neoclásica. Iniciaremos con una frase que dice que el corazón mismo de la economía se halla en la innegable verdad de lo que llamamos ley de escasez,
según la cual los bienes son escasos porque no hay suficientes recursos para producir todo lo que deseamos consumir. Toda la economía se deriva de ese hecho fundamental. En el último tercio del siglo XIX y en el siglo XX aparece la llamada escuela neoclásica, que cambió el enfoque del concepto de riqueza económica. Según la economía neoclásica, el problema económico es la naturaleza limitada de los recursos sociales. Debido a esta escasez, la economía como ciencia debe estudiar la organización de una economía para restablecer los bienes mediante la asignación óptima de los recursos. Así, John Stuart Mill, con la teoría objetiva del valor que definía como fuente de riqueza al trabajo, se entiende el sustento de esa misma riqueza en las preferencias de los individuos y el comportamiento de los agentes económicos. Escuela clásica. Esta corriente del pensamiento económico comenzó en el año 1776 con la publicación de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith, puesto que ofrece un análisis sistemático y diferencial del estado del gran problema económico de su época. Asimismo, otros grandes autores de esta escuela fueron David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say y John Stuart Mill. La idea principal de esta doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado. Por lo tanto, los economistas clásicos defienden que son los agentes económicos privados los que, buscando satisfacer sus intereses, consiguen un bien común sin pretenderlo, ya sea por la oportunidad de nuevos trabajos o la satisfacción de algún bien o servicio que sea requerido por algún individuo, deduciendo que la principal fuente de riqueza proviene del comercio. Existen dos características principales por las que se fundamenta esta escuela económica. La primera menciona que la curva de oferta es vertical y determina el nivel de equilibrio oferta-demanda, y las variaciones en la demanda solo causan variaciones en los precios. Y la segunda se refiere a que el valor de los bienes producidos están definidos por la cantidad de trabajo empleado para su producción. Además, se plantearon que la escasez es un conflicto fácil de solucionar siempre y cuando la oferta y demanda permanezcan estables en la economía, otorgando costos razonables. Para que se cumpla todo este proceso, no deberá de intervenir ninguna institución gubernamental en el libre comercio y mucho menos en la producción de los bienes de la compañía u organización. Escuela de Luciana. Y si llamamos escasez a la existencia de cosas escasas, podemos decir que no hay riqueza sin escasez, ya que dicha riqueza está compuesta por bienes que son escasos. Lyon. La Escuela de Luciana fue una escuela económica nacida en la segunda mitad del siglo XIX en la Universidad de Luciana en Suiza. El mayor aporte de Lyon fue la formulación del concepto de equilibrio general. Lyon sostuvo que en una economía competitiva, todos los mercados alcanzan un estado de equilibrio en el que la oferta y la demanda se igualan. En este equilibrio no hay excesos de oferta ni de demanda, lo que resulta en una asignación más eficiente de los recursos. La escasez a la Lyon no se limita o reduce aumentando la producción de riqueza, pues por muy grande que sea esta riqueza, estará compuesta por bienes escasos que se consideran escasos incluso cuando sobren, porque serán útiles y limitados en cantidad incluso en ese caso. En nombre de todos los integrantes del equipo, le agradecemos la atención que nos ha prestado. Muchas gracias.